Bueno, estamos con con Santiago Laudat, que es filósofo, es especialista en temas de ciencia y tecnología, y hoy vamos a estar conversando sobre el surgimiento de las ideas libertarias. Bueno, Santiago es profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, es integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, es militante popular y autor del podcast Ideas en Jaque, del cual me declaro fan number one, que lanzó su primer capítulo en 2022, principios de 2022, y hoy ya cuenta con más de 110 capítulos, en los que aborda, bueno, el rol del pensamiento crítico en distintos momentos de la historia. Así que bueno, para nosotros va a ser un placer esta conversación, este intercambio. Y bueno, la idea es que podamos escucharlo y que después tengamos un momento de intercambio, de participación, eh, podamos hacerle alguna pregunta o bueno, lo que creamos pertinente. Después esta charla va a quedar grabada, así que cualquier cosa va a estar subida en YouTube. Así que Santiago, te escuchamos eh, para después darle paso a las preguntas. Muchas gracias, Violeta, gracias a ustedes por la invitación. Eh, Estos espacios de formación siempre tienen un enorme valor en esta coyuntura y en cualquier coyuntura, ¿no? Pero especialmente en una coyuntura como esta en que estamos ciertamente siendo puestos en cuestión en muchos de nuestros valores y creencias fundamentales, ¿no? Entonces la formación en este contexto tiene un valor doble, doble. Bueno. Vamos directo a la cuestión por la cual me invitaron. El origen y nacimiento de las ideas libertarias eh, en el mundo, ¿no? Y en Argentina. Lo primero que hay que ubicar es a las ideas libertarias dentro de una larga tradición, que es la tradición del liberalismo. Bien, entonces si vamos a comenzar si estamos interesados por entender el origen, tenemos que retrotraernos a una historia un poquito más larga, que es la historia del liberalismo. El liberalismo que surge en el siglo XVII, principalmente como liberalismo político, y que tenía una impronta, digámoslo así, defensiva frente al poder absolutista, monárquico de la nobleza, ¿no? Ese liberalismo político reclamaba por los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos a la integridad física, los derechos procedimentales en relación con la justicia, derechos de carácter individual, ¿no? Ahí está la figura pionera de este modelo de pensamiento liberal que fue John Locke, ¿no? Británico, y que es un poco el iniciador de tanto del liberalismo político como del liberalismo económico, ¿no? Pero estamos hablando ahora como un primer momento inicial de la tradición liberal a la faceta política del liberalismo, ¿no? Que básicamente es esto, ¿no? Resguardar a la ciudadanía del poder absolutista del Estado, ¿no? Este es el origen del liberalismo político y que va a dar lugar en su evolución a las revoluciones burguesas, ¿no? Es decir, el momento en que la burguesía, como clase social, va a desplazar del gobierno, de los gobiernos, de los estados en Europa y en Estados Unidos, también en el siglo XVIII, van a desplazar al poder, digamos, del antiguo régimen, ¿no? De las noblezas de sangre. Esa etapa del liberalismo política suele ser vista como la etapa revolucionaria, ¿no? Del liberalismo, porque era una ideología que buscaba socavar un tipo de poder que era visto ya como abusivo, ¿no? Para el pensamiento de la época y limitar ese poder político, ¿no? Ese es el origen. Otro autor, por supuesto, emblemático del liberalismo político va a ser Montesquieu en Francia, ¿no? Montesquieu, ya estamos en el siglo XVIII, Locke, siglo XVII. Para que tengan una idea, el siglo XVII es el siglo de la Guerra Civil Inglesa, ¿no? Cuando en Inglaterra, por primera vez, la burguesía logra ponerle los puntos, digamos, a la nobleza
y establecer un tipo de gobierno monárquico parlamentario como el que todavía tiene Inglaterra, ¿no? Y Gran Bretaña. De la Guerra Civil Inglesa, que es considerada la primera revolución burguesa, surge ya, valga la redundancia, un gobierno de la burguesía, ¿no? Todo eso está alimentado ya por el liberalismo político. Y Montesquieu, que es la otra gran figura en el espíritu de las leyes, su libro fundamental, él va a plantear la idea de dividir el poder en tres. Ahí surge la famosa división tripartita entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El fundamento de esto justamente es la base liberal, ¿no? El poder concentrado es peligroso, dividámoslo en un sistema de contrapesos que permite un cierto equilibrio y que no ponga en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Siempre la idea, la sospecha sobre el poder, ¿no? Que en aquel contexto tenía un sentido, lógicamente, tenía un sentido. Por eso la ilustración en el siglo XVIII va a ser fuertemente corrosiva del antiguo régimen, ¿no? Su cuestionamiento racionalista va a poner en crisis a esa nobleza de sangre y va a conducir ni más ni menos que a la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII. Esta es toda una primera etapa. Y de esa etapa liberal política heredamos en buena medida el lenguaje de derechos, ¿no? En aquella época era todavía un lenguaje de derechos civiles y políticos. No era todavía los derechos económicos, sociales y culturales. Eso es posterior. Inicialmente se trataba de derechos civiles y políticos. Bien. Casi en paralelo y un poquito después, diría yo, con centro en el siglo XVIII, pero ya John Locke tiene una teoría económica. John Locke tiene una teoría económica, pero sobre todo en el siglo XVIII con Adam Smith, David Ricardo, bien, y algunos otros autores, Thomas Malthus, vamos a tener ya un liberalismo económico, ¿no? Con Locke tenemos algunas ideas, más que una teoría económica. Con Locke hay algunas ideas, ¿no? La teoría de la propiedad de trabajo, la teoría de la apropiación original, que son bases del liberalismo económico, están en Locke. Pero Locke no llega a tener una teoría desarrollada en materia económica. En el siglo XVIII ya sí, con Adam Smith, La riqueza de las naciones, que es un poco el libro eh, fundacional del liberalismo económico, ya tenemos ahora sí una doctrina económica, que sigue siendo todavía la base del pensamiento liberal en economía, ¿no? Por supuesto, con la evolución que daremos cuenta después. El liberalismo económico lo que va a hacer, acompañando sobre todo el proceso de la revolución industrial, va a buscar darle un fundamento científico que legitime el nuevo orden capitalista. Ya no es una teoría política, ahora es una teoría económica el liberalismo. Bien, y como el fundamento de un nuevo orden en la modernidad ya no puede estar dado por el mito o la religión, bien, sino que la modernidad exige explicaciones racionales, ¿no? Exige explicaciones científicas, fundamentos empíricos para legitimarse. El liberalismo económico viene un poco a responder a esa necesidad de legitimación de la nueva sociedad que estaba emergiendo, que era la sociedad burguesa industrial, ¿no? Y Adam Smith es aquel que viene a responder esa pregunta, ¿no? Y básicamente va a sustentar una teoría económica sobre un supuesto filosófico muy fuerte de la tradición liberal económica, que es el supuesto del Homo economicus. ¿Qué es el Homo economicus? Es una concepción sobre el ser humano, lo que en filosofía denominamos una antropología filosófica, una concepción del ser humano, según la cual el ser humano es esencialmente egoísta. Es decir, cada uno de nosotros está motivado fundamentalmente por la persecución de su propio beneficio. Este es el ABC del Homo economicus. Es un supuesto muy fuerte. Sobre ese supuesto, diríamos, un axioma que prácticamente para ellos no requiere fundamentación. Sencillamente esto es así, es una intuición evidente, ¿no? Y sobre ese axioma deducen un conjunto de teoremas, deducen toda una teoría, donde básicamente, si estamos librados cada uno de la persecución del propio beneficio, la resultante será el beneficio colectivo. Esta es la teoría económica liberal, que luego va a tener a su vez
una teoría ética, que es el utilitarismo moral, ¿no? Ya esto es siglo XIX. Pero no voy a hablar de ética ni de filosofía, quedémonos por ahora simplemente la mención, ¿no? Al utilitarismo moral del siglo XIX, que es la teoría ética de esta etapa del liberalismo. Entonces tenemos esta primera etapa del liberalismo económico, ¿no? Y va a entender esta teoría liberal económica en sus orígenes que si los individuos compiten dentro de una ley y un orden pautado ya por el liberalismo político, bien, el liberalismo político de la mano de Hobbes, que era un contractualista, ¿no? Va a plantear la necesidad de un Estado que regule las relaciones entre los individuos para no matarnos unos contra todos, ¿no? Todos contra todos. Entonces, el liberalismo político ya había concebido una posibilidad de un Estado, que era un Estado que establecía la ley y el orden para preservar la integridad física de las personas y la propiedad privada, ¿no? Esto le preocupaba a Locke. Bien, no estar en riesgo de muerte, es decir, que haya un resguardo sobre la integridad física de la persona, del individuo. Siempre es el individuo, ¿no? La base del liberalismo, siempre es el individuo. Había concebido ya este Estado que tenía esta función, preservar la ley y el orden. Y la propiedad privada, que para el liberal clásico, que es Locke, la propiedad privada es casi una derivación de la propiedad sobre el propio cuerpo, ¿no? Para Locke, la propiedad originaria que tenemos cada uno de nosotros es nuestro propio cuerpo, ¿no? Y mediante el trabajo y la apropiación original, creamos la propiedad privada, ¿no? Ese es el origen para Locke de la propiedad privada, que es casi una extensión del yo. Entonces el Estado debía preservar esto y nada más. El liberalismo económico, dentro de ese marco, va a concebir que un Estado debía garantizar la ley y el orden, el respeto por los contratos, etcétera. Luego, la competencia económica redundaría en el beneficio colectivo. Bien, y en el caso de que surgieran desigualdades, problemas por la propia dinámica del mercado, bueno, Adam Smith concibe este concepto, que es un concepto que nunca esclarece del todo, que es el concepto de la mano invisible, ¿no? Que la mano invisible lo que nos dice es, bueno, tarde o temprano la mano invisible del mercado va a corregir los problemas. Yo le digo siempre que esto es un acto de fe, ¿no? Es un acto de fe. Y es un argumento que aparece reiteradamente en el pensamiento liberal. Milley mismo, en una entrevista que hace con Fontevecchia y Grabois, que es una entrevista muy interesante para ver el choque de dos sistemas de pensamiento, Milley habla mucho de la intertemporalidad. Él dice, bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo, ¿no? Y ese argumento del tiempo, si ustedes se fijan, es lo que está en la base del argumento de la mano invisible. Démosle tiempo al mercado. El mercado ya lo va a resolver. Y cada proceso liberal de gobierno que hay, aparece una apelación al tiempo, si ustedes se fijan, ¿no? Bueno, estamos sufriendo, pero es algo circunstancial. Ya se van a corregir estos problemas, ¿no? Hay que darle tiempo al mercado. ¿No? El mercado como una autorregulación, como una mirada de autosuficiencia, ¿no? Y el Estado, a diferencia del mercado, que en la mirada liberal económica, el mercado es casi un fenómeno natural. Desde la mirada del liberalismo económico, el mercado surge prácticamente de la naturaleza humana. El Estado es visto como algo artificial. Bien, recuerden que es producto, desde el punto de vista liberal político, contractualista, es producto de un pacto social. Es una derivación secundaria, es un mal menor frente al mal mayor que es que te maten, etcétera. Pero es un producto artificial. Lo natural es el mercado para ellos. Y el mercado es sabio, es el mejor sistema de asignación de bienes y servicios en una sociedad. Este es el liberalismo económico clásico. Hacia los años 30 del siglo XIX, el capitalismo industrial en el primer mundo, estamos hablando de Gran Bretaña, Europa, atraviesa su primera gran crisis, ¿no? De los años 30. En verdad, se empieza a evidenciar el carácter cíclico de las crisis capitalistas. Y ahí surge la primera gran crítica al modelo liberal económico, que es la crítica de Marx, ¿no? Marx, básicamente su obra, y esto está dicho en alguno de los subtítulos de sus libros, es una crítica a la economía política burguesa, ¿no? Es decir, la obra de Marx lo que hace es básicamente atacar científicamente, es decir, en las propias herramientas que la modernidad le da,
a ese otro gran discurso que buscaba legitimar el capitalismo, ¿no? Es decir, mostrarle dentro de su juego, entrar dentro de la discusión del más alto nivel, teórico, abstracto, conceptual, analítico, bien, con datos también, entrar en esa discusión para mostrar las contradicciones de la teoría liberal, ¿no? Eso es lo que hace Marx. Eso es lo que hace Marx. Y es tan fuerte la crítica marxiana, es tan fuerte, porque básicamente lo que Marx intenta es mostrar que el capitalismo es intrínsecamente contradictorio. No es que las crisis son coyunturales y que las crisis van a ser superadas y que algún día el mercado va a resolver los problemas, ¿no? Marx justamente viene a demostrar que hay unas contradicciones internas al proceso de acumulación capitalista que más bien tiende a agudizar las contradicciones, no a resolverlas. Esta es la esencia de la crítica de Marx, ¿no? Si ustedes me están pidiendo tiempo, pero el tiempo lo que va a producir es más concentración de la riqueza, bueno, es una de las tesis básicas de Marx que se han confirmado, ¿no? Otras tesis uno puede decir hay que corregirlas, bueno, pero la tesis de la concentración es indudable que es correcta, ¿no? Y gran parte de la teoría de Marx se basa sobre otro elemento nodal del pensamiento liberal económico originario, ¿no? El primero de Adam Smith y Ricardo, que es la teoría del valor trabajo, ¿no? La teoría de que el valor económico emana del trabajo humano. Esta teoría originalmente no es de Marx, es de Ricardo. Y también está en Adam Smith, ¿no? Que ellos lo que pretenden ahí es discutir contra otras teorías económicas del siglo XVIII que planteaban que el valor emanaba de la tierra o de los metales, etcétera. Y ellos son los que plantean la idea más historicista, diríamos, que el trabajo humano produce valor. Marx toma esta teoría del valor-trabajo y es la piedra de toque para atacar al pensamiento liberal económico de su época, ¿no? Marx usa la teoría del valor-trabajo para demostrar precisamente cuál es el origen de la ganancia capitalista en la extracción de plusvalía, etcétera, etcétera. Es tan fuerte la crítica de Marx que el pensamiento liberal después de Marx tuvo que reformularse. Y ahí va a surgir en la última mitad, más que la última mitad, diríamos, el último tercio del siglo XIX, va a surgir el pensamiento neoclásico, también conocido como la revolución marginalista. ¿Por qué neoclásico? Porque van a discutir algunos elementos de la teoría clásica económica liberal, ¿no? Ahí tenemos ya algunos de los autores que van a ser referidos por el actual presidente, ¿no? La teoría neoclásica lo que va a hacer es cuestionar el modelo de valor-trabajo, lo que se conoce como la teoría objetiva del valor, y va a proponer en su lugar una teoría subjetiva del valor. Esta es la gran transformación de la teoría neoclásica, ¿no? Ya no es el trabajo humano lo que produce valor, diferenciándose de Marx, pero también de Smith y de Ricardo, sino que a partir de la teoría neoclásica, el valor es un producto que emana de la esfera de la circulación, que surge en el mercado, no en la esfera de la producción, no de los trabajadores, sino que el valor emana de las preferencias que se expresan en el mercado. Por eso teoría subjetiva del valor. Si un producto es demandado en el mercado, tiene el valor que esa demanda le da. Se desplaza completamente la teoría económica del ámbito de la producción al de la circulación. Y va a plantear, por ejemplo, una teoría monetarista, ¿no? Si va a tender a explicar todos los fenómenos, por ejemplo, la inflación, desde el punto de vista monetario. La teoría económica pasa a preocuparse por el aspecto estrictamente de la circulación. A diferencia, como les digo, de Smith, Ricardo y Marx, que pueden quedar englobados dentro de un gran marco clásico, hasta el propio Marx, aunque sea crítico, no es liberal, pero comparte supuestos de la economía clásica, bien, que miraban la producción, estos autores van a empezar a mirar la circulación y van a tender a explicar los fenómenos de ese ámbito. Y este reemplazo de teoría objetiva a teoría subjetiva va a ser clave, ¿no? Va a ser clave. Sobre todo porque desplaza, desde el punto de vista de la crítica hacia el capitalismo, desplaza el lugar del trabajador como el productor del valor, ¿no? Si vos das lugar a la idea de que el valor lo produce el trabajo, ya estás dando lugar, evidentemente, a una crítica muy inmediata y muy fácil, ¿no? Que es si el trabajador produce el valor,
¿por qué no se lo apropia? Esa es la base de la crítica marxista. Entonces, si vos decís, no, no, pero el trabajador no produce el valor. El valor es lo que se genera en el mercado a partir de la apreciación de los consumidores, y ya te vas a otro planteo, te vas a otro planteo, ¿no? Esa teoría neoclásica va a ser dominante, va a regir el modelo del librecambismo británico, dominado por Gran Bretaña todavía a fines del siglo XIX, ya con la emergencia de otros procesos, como la emergencia de Alemania, que Alemania ya va a venir de la mano con otra teoría económica, que es una teoría proteccionista, que es la de Friedrich List, siglo XIX, ¿no? Ustedes saben que siempre una potencia, cuando está en su auge, tiende a difundir ideas librecambistas, ¿no? Porque a esa potencia que está en su esplendor le sirve que los demás países abran sus fronteras, ¿no? Eliminen regulaciones para entrar con toda la fuerza de su producción y de su comercio, ¿no? Esto es lo que hizo Gran Bretaña en su época, lo que hizo Estados Unidos y lo que hoy, en cierto modo, está haciendo China, ¿no? Que no quiere que se acabe el juego de la globalización porque le conviene, ¿no? Es decir, pues tiene una potencia económica tan grande que no quiere que haya un proteccionismo nuevamente, ¿no? Alemania ya a fines del siglo XIX, vamos a ver que está pujando por ingresar al juego de las grandes potencias, ¿bien? Y su desarrollo fue de la mano con una beta muy nacionalista, ¿no? Muy proteccionista de su propia industria y muy agresiva en el sentido de ingresar a jugar fuerte en el mercado, ¿no? En el mercado internacional. Ese librecambismo que había dominado fines del siglo XIX, principios del XX, va a entrar en crisis en el periodo de entreguerras, ¿no? La revolución comunista, por supuesto, va a poner sobre la mesa un nuevo concepto, que es el concepto de la planificación económica, años 20, Unión Soviética, y en el mundo occidental, la crisis del 30, ¿no? El crack del 30, al cual va a responder Estados Unidos con la política del New Deal, ¿no? El nuevo acuerdo de Roosevelt, que es básicamente un modelo intervencionista estatal, donde el Estado entra a jugar en la economía sobre todo con una tarea contracíclica, ¿no? ¿Qué quiere decir contracíclica? Cuando la economía se deprime, el Estado ingresa para meter demanda, para meter actividad económica, ¿no? Ya había habido algunos otros antecedentes de fuerte intervención del Estado en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, las economías de guerra son economías fuertemente intervenidas por los estados. Y lo que estábamos viendo ya también desde fines del siglo XIX es la ampliación de derechos, ¿no? La lucha obrera, la lucha sindical, había ido logrando el surgimiento de toda una legislación laboral y social que no existía durante gran parte del siglo XIX. Entonces el Estado está cambiando, se está modificando. Y ya hacia los años 30, 40, 50, ya vamos a tener un esquema de acumulación de capital y de reproducción social distinto al del siglo XIX. Esa es la época de los estados de bienestar, ¿no? Ahí aparece Keynes en los años 30 para dotar de una teoría de este modelo que al día de hoy todavía conocemos como keynesiano, ¿no? Que es básicamente un Estado con una tarea contracíclica, donde sigue habiendo una economía capitalista, donde sigue habiendo una economía de la libre empresa, pero donde el Estado se prevé una acción inteligente que apunta a contrarrestar efectos negativos que puede tener la dinámica de mercado. Crisis de confianzas, que llevan a la retracción de la inversión, y en esos contextos el Estado debía aparecer para mover de nuevo la rueda de la economía y luego correrse. Ese era un poco el planteo keynesiano, ¿no? Y de la mano con el keynesianismo, más el comunismo que en el mundo avanzó fuertemente, imagínense, Revolución China en el 49, tenemos Rusia, el país más grande del planeta, más todo el cinturón de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos China, el país más poblado del planeta. Tenemos gran parte del África, del Asia e incluso de América Latina que está en proceso hacia el comunismo. Esto va a ser respondido por los países occidentales en una dinámica que también incluye, por supuesto, el conflicto social. Va a ser respondido desde una ampliación de los estados de bienestar, ¿no? Es decir, el temor rojo, el temor al comunismo, va a hacer que en Occidente
se creen estos grandes estados que respondían a derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense que ya nos alejamos del planteo liberal clásico. Estos nuevos estados tienden a crecer, a abarcar distintas facetas de la vida social, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Pero esto ha sido en la historia del capitalismo un paréntesis histórico. Esta no ha sido la lógica eh, común del capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo no tiene nada intrínseco a sí mismo que lo lleve a garantizar derechos a su población, ¿no? Todo lo contrario. El capitalismo es un sistema que se rige por la maximización de la ganancia. Ahora, en un contexto específico, que fue el contexto de la segunda posguerra hasta los años 70, se da lo que se llama la edad de oro del capitalismo, los 30 años de bienestar, que en Argentina coinciden aproximadamente con lo que fue el primer peronismo como época, ¿no?, emblemática de ampliación de derechos, etcétera, ¿no? Pero que era un fenómeno internacional en términos de grandes estados intervencionistas, bien, que tendían a garantizar cada vez más derechos. Y en ese contexto es que surgen por primera vez las ideas libertarias en los Estados Unidos, que son autores que ya en los años 50 empiezan a cuestionar este ensanchamiento del Estado, ¿no? Y adoptan el nombre libertario, ¿saben por qué? Porque los liberales en Estados Unidos eran los rooseveltianos, que eran los que estaban haciendo esa ampliación de derechos, ¿no? O sea, desde ese entonces en Estados Unidos un liberal es un tipo progresista, ¿no? En Estados Unidos. Entonces ellos, como querían reivindicar la tradición del liberalismo clásico, pero no querían ser liberals rooseveltianos, adoptan el concepto libertario, que era un concepto asociado a la tradición anarquista. Años 50. Por entonces no tiene demasiada difusión, pero el concepto queda planteado, ¿no? Esta distinción entre libertarios y liberales en los Estados Unidos. Y es recién en los años 70, con la obra de Murray Rothbard, mencionado muchas veces por Milley, cuando el libertarismo ya empieza a ser más difundido, ¿no? Hay un manifiesto que él publica en el año 73, no me acuerdo el nombre exacto, pero si lo buscan como manifiesto libertario, ya aparece claramente un proyecto, ¿no? Un proyecto. Es el contexto, además, fíjense, no es casualidad, año 73, que es un año emblemático en la historia que estamos contando, porque es el año, por un lado, del golpe de Estado a Salvador Allende, ¿no? Que es el golpe de Estado a partir del cual se empieza a aplicar por primera vez a escala mundial un proyecto neoliberal en economía, ¿no? Los Chicago Boys, formados en la escuela de Friedman, de la Universidad de Chicago, son convocados por el dictador Pinochet para aplicar estas recetas neoliberales por primera vez, ¿no? Si el primer experimento de neoliberalismo en el mundo se hace en Chile. Unos pocos años después acá lo tenemos a Martínez de Oz siguiendo las mismas recetas, ¿no? Desde el año 76. Es decir, el neoliberalismo tiene su primera aplicación en América Latina y ya en los años 80 en adelante, a partir de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra, ya tenemos una difusión global de las ideas neoliberales que en los años 90 se imponen como pensamiento único, ¿no? Ese pensamiento neoliberal también venía emergiendo, al igual que el pensamiento libertario, venía emergiendo ya en la época keynesiana. Ahí está la sociedad Mont Pelerin, que es una sociedad emblemática de los neoliberales, que es un think tank, como se dice, ¿no? Una usina de pensamiento, todavía existe, donde se reunían los popes del neoliberalismo, ¿no? Sociedad Mont Pelerin. Se reunía Friedman, Hayek, Mises, Popper, Karl Popper y algunos más, básicamente a construir una teoría que cuestionaba el modelo keynesiano, ¿no? Más o menos en los términos en que ya se imaginarán, ¿no? El desarrollo de una burocracia, la idea de un Estado elefantiásico, la idea de que esto era una forma de socialismo, bien, que esto era violento sobre
las sociedades, empieza a desarrollar una mirada, ¿no? Neoliberal. Esa es la mirada que se va a imponer, la de la sociedad Mont Pelerin, la de Friedman y Hayek, ¿no? Sobre todo Friedman, ¿no? La escuela de Chicago es el emblema del neoliberalismo, mientras que los libertarios quedan en una posición más bien marginal. Bien, en la discusión entre ellos encontramos algunos matices que son importantes, pero que son matices de nuestro punto de vista. Bien, ¿por qué? Porque en la teoría de Friedman encontramos que eh, hay un planteo de reducción del Estado, ¿no? Estado mínimo, pero no de eliminación del Estado. Y Friedman va a entender que existen fallas de mercado. Y frente a esas fallas de mercado, el Estado podía intervenir. Por ejemplo, la formación de monopolios, que es un tema muy importante. Es un tema muy importante en la teoría económica y en la realidad económica de los pueblos y de los países. Entonces, la teoría económica de Friedman y de esa etapa del pensamiento neoliberal va a entender que los monopolios son un problema y va a estar de acuerdo con leyes antimonopólicas, ¿no? Va a entender que el Estado tiene que intervenir ahí para volver a garantizar la competencia, tiene que existir competencia. Entonces el Estado puede desarmar monopolios para que haya competencia nuevamente. En cambio, para los libertarios, el monopolio es un resultado, si el monopolio es un resultado de una dinámica de mercado, está bien y el Estado no tiene por qué meterse. Fíjense, por ejemplo, para traer un tema de la actualidad, lo que ha sucedido en Estados Unidos frente a los gigantes tecnológicos, donde el Estado norteamericano en algunos momentos ha intervenido para tratar de evitar la monopolización, la cartelización, la concentración, y un referente libertario como Javier Milei va y se abraza con los jefes de los monopolios mundiales tecnológicos, como son Zuckerberg o este otro papanata, ¿cómo es? Eh, Ahí se me fue el nombre, Elon Musk. Elon Musk. Sí. Entonces, porque para Milei no hay nada malo en un monopolio. Él es coherente con una teoría en ese sentido. Si el monopolio es producto del mercado, bueno, está bien. El Estado no tiene por qué meterse. Bien. Lo mismo en relación con políticas de asistencia social, etcétera, ¿no? Para un libertario, la idea de la asistencia social es una aberración. El Estado no tiene por qué meterse ahí. En cambio, los neoliberales entendían que podía haber políticas focalizadas en materia de asistencia social. Es un matiz, es un matiz, que explica algunas diferencias que hemos observado entre distintas experiencias, ¿no? De nuestra propia historia reciente. Por ejemplo, cambiemos, y hoy la idea libertaria, ¿no? Hay una diferencia. El pensamiento neoliberal a lo Friedman quería modernizar el Estado para que el Estado funcionara bien. Recordarán el Ministerio de la Modernización, ¿no? Estaba esa idea en los años 90 de la nueva gestión pública que tenía que ver con adoptar criterios empresariales dentro del Estado para hacerlo más eficiente. Estaba la idea de un Estado más eficiente. En cambio, en los libertarios está la idea de la destrucción del Estado. El Estado no tiene que existir. Es una aberración. Todo impuesto para un libertario es una imposición sobre la ciudadanía, es una coerción. Bien, y siempre va a entender que el Estado debe reducir la carga impositiva. Bien, hay que hacer una pequeña diferenciación dentro del mundillo libertario. Digo mundillo porque no es tan grande a nivel global, ¿no? Si bien acá en Argentina estamos muy atravesados por la experiencia de Milei, lo cierto es que las recetas libertarias en el mundo no son ni mayoritarias ni mucho menos. Pero hay una discusión al interior del mundillo libertario que son dos corrientes, ¿no? En relación con el Estado. Una es la corriente minarquista y otra es la corriente anarcocapitalista. La corriente anarcocapitalista va a plantear que el objetivo final es la supresión del Estado, que no hay ninguna tarea del Estado que no pueda ser absorbida por el mercado. Por ejemplo, incluyendo la provisión de justicia, ¿eh? Si para ellos el Poder Judicial podría ser privatizado.
y que las ciudadanías pacten pagarle a una entidad que estaría encargada de hacer cumplir los contratos, bueno, etcétera. ¿Bien? Se podrían privatizar las cárceles. Bueno, de hecho en Estados Unidos hay cárceles, son privadas, ¿no? De gestión privada. Muchas cárceles. Pero bueno, en el pensamiento anarcocapitalista, incluso la defensa podría ser privatizada. Es decir, el anarcocapitalismo no cree tampoco en la idea nacional, por supuesto, ¿no? Si se darán cuenta. Lo único que importa para el anarcocapitalismo es el mercado. El mercado son individuos y empresas, ¿no? No naciones. Por eso se le decía a Milei cuando asumió, vieron que se le decía, no entiende cómo funciona la diplomacia y el comercio, ¿no? Porque no pasa por ahí para ellos, ¿no? No pasa por ahí. No entienden el papel de las naciones, ¿no? Y los minarquistas son los que proponen un Estado mínimo, más mínimo que los neoliberales Escuela de Chicago, ¿no? O sea que ahí tenemos como todos los grises, ¿se dan cuenta? Escuela de Chicago, que es un Estado que reduce funciones educativas, sociales, bien productivas, el Estado privatiza, todo lo que vimos en los 90, pero que entiende que hay algunas funciones que el Estado debe seguir cumpliendo, que debe reaccionar ante o sea, incluso le permite un grado de intervencionismo en economía, mínimo, pero se lo permite, y quiere un Estado eficiente, ¿no? Chiquito, pero eficiente. El minarquismo va a tender a un Estado que solamente garantice servicios de seguridad, defensa, justicia y no mucho más. Eso es el minarquismo. Y el anarcocapitalismo tiene como utopía la desaparición del Estado, que absolutamente todo esté regido por leyes de mercado. Milei ha dicho en la entrevista esta con Fontevecchia, que es muy claro al respecto, dice que él es por principio anarcocapitalista, pero en los hechos, en la práctica, se considera minarquista, porque considera que el anarcocapitalismo es una utopía inalcanzable en esta etapa de la historia y que él es minarquista, ¿no? Que él va por un Estado lo más mínimo posible. Por eso no debemos sorprendernos nunca cuando él desfinancie universidad, desfinancie ciencia y tecnología, despida trabajadores. Va a usar un argumento de superficie, que el argumento de superficie es necesito reducir el déficit fiscal, pero eso es un argumento de superficie. El argumento de fondo es ideológico y es de principios. El Estado no tiene para ellos nada que hacer en educación, nada que hacer en salud, nada que hacer en vivienda, nada que hacer en materia laboral. Por eso él lo ha dicho, él lo ha dicho, él es un topo que está destruyendo el Estado desde adentro. Yo este debate lo doy en relación con la ley universitaria, todo lo que ha pasado estos días, donde la discusión del gobierno no es por el déficit fiscal. De hecho, ya el déficit fiscal lo resolvieron con el brutal ajuste que aplicaron este año. No ese es el punto. El punto es ideológico. Ellos están llevando adelante, desde su punto de vista, una revolución liberal. Y esa revolución pasa por destruir el Estado. Esta es la meta. Esta es la meta. Bien. Ya estoy más o menos en el tiempo. Esta es una historia muy general. Después habría que enganchar esto con el fenómeno del surgimiento de las derechas internacionales, ¿no? Que tiene una complejidad extra, porque no es todo lo mismo ahí dentro. Si quieren, me dan 10 minutos más, desarrollo un poquito de eso, pero Sí, para dar un claro. panorama y después abrimos la discusión. Ya más o menos el panorama del neoliberalismo, creo que lo tenemos, ¿no? Lo básico. Estamos más o menos ordenados. Hola, una pregunta. Sí, Mario. Estamos, Matías de acá de Jujuy, ¿cómo está? Muchísimas gracias, ¿no? Es muy importante conocer cómo piensa el enemigo, porque si no pensamos como él también, no podemos combatirlo. Él llegó a tener, como el otro día decía, una guerra cognitiva entre todas las redes sociales, todo lo que nos está pasando, con este pensamiento que podría decirse, que es un pensamiento sofista ante los pensamientos que tenía Sócrates de la educación, y estos piensan como de la fuerza del cielo, que del agua, de Tales de Mileto, que pensaba de que a través de la naturaleza, los dioses, el agua, entre otras cuestiones, como otros pensadores, que eran los que armaban las colonias para poder ellos mismos poder tener la fuerza para podernos
manipular la cabeza, manipular los pensamientos para que puedan llegar a los poderosos, por supuesto, al poder y a poder copar absolutamente todo. La pregunta es, digamos, ¿podemos vincularlo como pensamiento sofista dentro de lo que es la filosofía a esta gente de estos libertarios? Mira, yo creo que no sé si tiene sentido, y me parece que caemos en una falacia, si simplemente decimos esto es sofisma o esto no tiene ningún sentido. Me parece que hay que tratar de entender la lógica interna. Hay que entender que esto es una teoría que tiene décadas, incluso siglos, porque ellos reivindican una tradición liberal muy específica, que es el liberalismo manchesteriano del siglo XIX, bien, que es un liberalismo muy parecido a los libertarios, ¿no? Para hacerlo muy simple. Liberalismo extremo de Manchester, de los industriales de Manchester del siglo XIX, que a su vez ellos reivindicaban ser los herederos del liberalismo clásico, es decir, ellos están un poco peleando en la interna entre liberales, digámoslo así, a ver de quiénes son los verdaderamente liberales, ¿no? Esa es un poco la... Porque la base siempre es la misma, es el individuo, y todo lo que está por encima del individuo es una intromisión indebida, ¿no? Entonces yo creo que es una teoría muy... No digo que la teoría libertaria sea robusta, pero es una teoría con una consistencia interna que hay que entender su lógica interna para poder discutirla y para poder entender dónde hay que atacar, ¿no? Yo creo que sí, claro que tiene problemas. Claro que tiene problemas. Por empezar, es una teoría dogmática. ¿En qué sentido dogmática? Que no se desprende de los hechos empíricos. Ellos asumen un conjunto de supuestos y los deducen, y sobre eso deducen políticas para la realidad. Ahí tenés un primer problema, enorme. Estas discusiones ya han sido dadas, ¿eh? Cuando uno ve la discusión ya en el siglo XIX, cuando autores le discutían a la escuela austríaca o ¿no? Ahí está Mises, ¿no? Es la gran figura ya del siglo XX, pero de la escuela austríaca. Hayek también era de la escuela austríaca, pero Mises era más ultra, diríamos, ¿no? Es un poco el maestro reivindicado por Milley, ¿no? Ludwig von Mises. Se le va a cuestionar estas cosas, ¿no? Es decir, ustedes están planteando un modelo a priorístico, donde tienen un conjunto de dogmas, de supuestos, extraen modelos de esos supuestos, y bueno, y si la realidad no se adapta a eso, peor para la realidad, ¿no? Si es un modelo muy fuertemente ortodoxo en cierto sentido, ¿no? Hay una ortodoxia y hay un fundamentalismo. Hay un fundamentalismo. Después otra crítica que se les ha hecho siempre es el problema de los bienes públicos, ¿no? Que es un problema evidente para nosotros y que ellos lo buscan resolver simplemente negándolos. Vamos a decir el problema más clásico en este momento, ¿no? Más claro, el problema de la crisis ambiental. Más claro imposible. Es un problema que evidentemente implica lo público. ¿Y qué hacen ellos para no abordar ese problema? Sencillamente dicen, no, esto no existe. Es el negacionismo. Por eso estas corrientes neoliberales tan duras son las mismas que alimentan el negacionismo del cambio climático, ¿no? Entonces, sencillamente, en vez de afrontar ese problema, decir, ¿cómo haría yo para resolver desde una teoría neoliberal extrema, como son ellos, ¿no? Una teoría libertaria, ¿cómo podría yo responder a este problema que es evidente, que la ciencia de todo el mundo está viéndolo? Sencillamente lo niego, tapo el sol con la mano, ¿no? Pero es un pensamiento muy ortodoxo, son muy ortodoxos, pero que decir que son ortodoxos no implica decir que es todo un sofisma, ¿no? Si hay una teoría que tiene una coherencia interna y que se basa sobre supuestos antropológicos muy fuertes, que yo creo que hay que ir a esa discusión, que muchas veces nos falta dar esa discusión. Para ellos, el individuo es básicamente egoísta y busca su propio beneficio. Nosotros tenemos que poder sustentar un proyecto popular que implique otra concepción antropológica, donde el ser humano se desarrolla en comunidad y donde el bienestar del ser humano, bienestar psíquico, emocional, la felicidad, en otras palabras, que es la búsqueda que el ser humano siempre tiene a lo largo de toda su historia, esa felicidad solo se encuentra en comunidad. Ahí vos ya tenés un debate antropológico profundísimo para dar. Y que hoy tenemos todos los elementos de la ciencia que nos están diciendo que es así. Todos los estudios sobre felicidad en el mundo están diciendo el ser humano se desarrolla en comunidad. El ser humano en sociedades igualitarias es más feliz que en sociedades desiguales.
el ser humano encuentra el bienestar en el servicio a la comunidad. Hay un estudio de Harvard, hecho sobre población de Boston, es decir, una de las zonas más liberales del planeta. ¿Bien? Que lo están haciendo el estudio hace 80, 90 años. Y en ese estudio, científicos de Harvard, insisto con esto, porque no estamos hablando de científicos de la Universidad de La Habana, Cuba, que están trabajando sobre población de un país comunista. Estamos científicos de Harvard sobre población de Boston, de todas las clases sociales, etcétera. Y los tipos están encontrando que la felicidad del ser humano se encuentra en los lazos sociales sólidos, en los vínculos afectivos, que no está asociado felicidad con riqueza. No hay ningún estudio que muestre que haya un vínculo entre felicidad y riqueza, ningún estudio, ningún estudio. Todos los estudios que se realizan en el mundo muestran que, superado un umbral de bienestar material básico, lógico, necesario, donde la persona tenga suplidas sus necesidades básicas, que hoy el sistema social en que vivimos las puede suplir enseguida. O sea, hay una sobreproducción en el capitalismo mundial. Podemos garantizarle la vida digna a todos los seres humanos, sin ningún problema. Vida digna, vivienda, ropa, un pedazo de tierra, techo, comida. Esto se le puede garantizar. Y el ser humano, para alcanzar la felicidad, no necesita más riqueza que eso. Todo lo demás es un sistema absolutamente irracional, que está destruyendo la vida de la naturaleza, y nosotros como parte de la naturaleza estamos destruyendo el mundo, y está destruyendo la psiquis de las personas, produciendo un profundo malestar. Esa discusión no la estamos dando, y es una discusión muy importante para dar con ellos. Porque ellos están partiendo de un supuesto totalmente dogmático, ¿bien? Que es la idea de que el individuo es egoísta y que lo que importa es el beneficio propio y que, que el individuo es indiferente al malestar de los demás y no hay nada que muestre que esto sea así, ¿no? Entonces yo creo que hay que conocer las teorías para sacar herramientas para la lucha política. Otro elemento muy notable que han tenido ellos es que cuando uno ve el pensamiento libertario desde los años 70, ellos sabían que eran una corriente radicalizada, y siempre fueron conscientes de esto. Saben que son extremos, lo saben. Y para ellos, bueno, los neoliberales de los 80 y 90 son tibios, ¿no? Son tibios. Entonces, ellos lo que plantean es que necesitan dar una batalla cultural. Y gran parte del esfuerzo libertario en los 80, los 90, los 2000, pasó por fundaciones que formaban a nuevas generaciones con esta mirada liberal extrema. Entonces, sepamos que un Milei surge de 30, 40 años de un montón de fundaciones. Ahí está Vanegas Lynch como una figura clave, su abuelo, su padre y él, ¿no? Todo el linaje Vanegas Lynch. El mismo Milei lo ha dicho, ¿no? Que él le debe mucho a los Vanegas Lynch, que son los que han traído las ideas libertarias argentinas. Bien, es toda una apuesta por la batalla cultural, que es justamente el ámbito en que nosotros retrocedimos en algún momento de nuestra construcción popular, ¿no? O no supimos dar respuesta a un mundo que estaba transformándose velozmente por las nuevas tecnologías y que las nuevas formas de sociabilidad, las nuevas formas de trabajo, socavaban algunos de los valores que hasta hace unas décadas eran considerados básicos y fundamentales. O sea, hasta hace unas décadas la solidaridad social era un valor per se, per se. Vos si ibas a ser antisolidario tenés que justificarlo, que es lo que trataban de hacer los libertarios, ¿no? El valor de la educación común, pública, era un elemento común y compartido, no hacía falta justificarlo, era así. Es bueno que esto exista, es bueno que... ¿Me explico? En algún momento de la evolución del capitalismo y de las sociedades, por lo menos en Occidente, estos valores empezaron a ser socavados, ¿no? Hubo una migración del sector público hacia el privado, bien, una parte de la población cada vez más grande abandona la educación pública, abandona la salud pública, ya pareciera que no obtiene nada del Estado, y esto va generando una nueva base social, un nuevo caldo de cultivo para que las ideas libertarias germinen. Las nuevas formas de trabajo vinculadas a las tecnologías digitales.
el individualismo acentuado por una sociedad hiperconsumista, hipersuperficial. Y ahí hay como un encuentro, ¿no? De una teoría que venía de hacía unas décadas con un nuevo caldo de cultivo que es nuevas relaciones de trabajo, nuevas relaciones entre los seres humanos, de subjetividad, y un tercer elemento, agregaría yo, que es el rechazo a la política en relación a por lo menos dos gobiernos frustrantes como fueron el del macrismo y el de el Frente de Todos, ¿no? Es decir, dos gobiernos que frustraron expectativas y dos gobiernos que estaban justamente representando los dos lados de la grieta que abarcaban todo el espacio político en un momento en Argentina. Y ahí aparece la experiencia de Milei, absolutamente rupturista, que se presenta, ustedes se recordarán, en 2001 saca el 18% de los votos, que logró capitalizar un descontento con la clase política, que vino a prometer una utopía, mientras los otros partidos políticos prometían a lo sumo buenas gestiones y continuidad de lo mismo. Milei propuso algo completamente distinto, sobre una sociedad también fuertemente despolitizada, esto hay que decirlo, por lo menos un sector de la sociedad, y va a emerger este fenómeno que hoy estamos sufriendo, ¿no? Que hoy estamos sufriendo. Y por supuesto el aporte sin el cual no hubiera ganado, ni estaría gobernando, que es el aporte del antiperonismo, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Que es un antiperonismo que no se vio rápidamente seducido por Milei. Sí, votaron a Bullrich, votaron al PRO, no fueron a votar por Milei. El voto de Milei se compone de sectores más descontentos, incluso de nuestra propia base social, ¿no? Sectores que en otro momento acompañaron a gobiernos peronistas. Son sectores descontentos, nuevas camadas que han tenido, han recibido esta formación libertaria por usinas de pensamiento que son muy activas, incluso incorporando estas herramientas de la virtualidad mucho antes que nosotros. Nosotros incorporamos esto con la pandemia. Ellos venían haciendo charlas virtuales, encuentros, redes, mucho antes que nosotros, mucho antes que nosotros. Lo siguen haciendo. Hay una entrevista que hace Fontevecchia a tres chicos de la juventud, ¿no? Hace un tiempo salió. Creo que era un chico del peronismo. No, era un chico del radicalismo. No me acuerdo si eran chicos, chicas, pero bueno, un joven, digamos, del radicalismo, un joven de Patria Grande y un joven de Libertario. Y en un momento Fontevecchia les pregunta a los tres, ¿cómo se informan? ¿Qué consumen para informarse sobre la realidad? Entonces, el pibe radical y una chica era, y la piba de Patria Grande, dicen más o menos lo mismo. Leemos los diarios, seguramente distintos diarios, pero la fuente era los diarios. Los diarios, la radio, la televisión. Y el pibe libertario dice, no, no, nosotros tenemos, dice, unos grupos de WhatsApp donde nos dicen desde Casa Rosada, de unas listas de difusión, cuál es la comunicación y nos informamos a través de eso, ¿no? Y de las páginas, las aulas que tiene Twitter, vieron que Twitter tiene un mecanismo, no me acuerdo el nombre. No sé si Space o algo así, o bueno, que son como unas salas de discusión. Y él menciona eso, ¿bien? O sea que ellos ya tenían el mecanismo muy desarrollado antes que nosotros. Es decir, la capilarización de las redes sociales lo entendieron antes que nosotros. Entonces hay como distintas vertientes que alimentan el fenómeno libertario, que son vertientes que lógicamente, a medida que el gobierno va teniendo su desgaste, bueno, van a ir actuando de distintas maneras, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que se puede esperar de cada uno de estos segmentos que están dentro del votante libertario, ¿no? Y nos faltaría una otra pata, por supuesto, que es la pata del conservadurismo. Incluso podríamos decir un nacional conservadurismo, que sería el fenómeno Villarroel, que también nos permite conectar con alguna discusión de las derechas internacionales, ¿no? No sé si quieren que siga con eso, si no, damos lugar a alguna pregunta y... Sí, capaz que si alguien tiene alguna pregunta, antes de que yo, porque tiraste ahí un montón de información. Sí, yo creo que, o sea, es de las mejores explicaciones que escuché sobre cómo Milei llegó
candidato a la presidencia, porque viste que hubo un momento cuando, bueno, cuando recién ganó, que todo el mundo trataba de explicar qué nos pasó, qué es lo que pasó, pero me parece que está muy bien sistematizada, muy bien confluyen los factores económicos generales, la coyuntura política nacional, la explicación de, bueno, de dónde viene el fenómeno Milei, me parece que es espectacular. Esa explicación, sinceramente creo que es la que más puede, nada, entroncar las explicaciones de larga data, de coyuntura actual, de contexto, de todo. Eh, y nada, por ahí, en relación a eso, por ahí más hacia el final hacer más comentarios, pero me gustaría que, no sé, algún tipo de bibliografía para seguir, sobre todo la primera parte donde explicaste lo que es bueno, cómo esta evolución del liberalismo político, porque me parece que hay, no sé si hay poco, pero bueno, también me gustaría una recomendación tuya que, bueno, me parece que estás más instruido. Bien. ¿Alguna otra cosa? Ahí está Víctor, que levantó Sí. la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Santiago. Hago en realidad, un pequeño comentario y una consulta, una pregunta. El comentario, bueno, en referencia a esta cuestión, esta mirada antropológica que hay que imponer o hay que rever, que hay que proponer y discutir. Sí, hacer el comentario, entendiendo que la concepción antropológica que tienen el libertarismo argentino al menos, es una concepción decimonónica, entendiendo que hay un paradigma civilizatorio que viene a imponer un orden de civilización contra los salvajes populistas que proponemos una idea aberrante que es la de justicia social, ¿no? Esto que vos más o menos redondeabas al principio del comentario, bueno, un poco quería cerrarlo por ahí, digo, desde mi humilde conocimiento. Una segunda idea, bueno, más que una idea, y por ahí sí la consulta, si bien entiendo, acepto, comprendo, entiendo y defiendo esta postura que vos proponés respecto al orden interno, de la concepción ideológica que ellos llevan adelante, y que por otro lado yo también entiendo que es efectiva, es precisa, y además, si les damos oportunidad, también puede ser exitosa, porque desde ese posicionamiento antropológico, el paradigma civilizatorio que ellos llevan adelante entiende que hay recursos para alimentar a una población y hay otra población que es prescindente, es prescindible, de la que hay que prescindirse y deshacerse. Y ahí lo enlazo con esto que vos planteabas, que hay que proponer una concepción en donde el ser humano sea el centro, el eje de las políticas públicas, ¿no? Mi consulta, y va por el lateral de esto que voy diciendo, es cuál es el potencial intelectual que vos le ves a los documentos del libertarismo argentino. Yo me he tomado el trabajo de consultar mucha de su bibliografía, sobre todo de esta fundación liberal en Corrientes, al principio del gobierno lo premiaron al presidente, o los mismos documentos científicos, entre comillas, que publicó Milei en los últimos 15, 17 años, y en realidad no veo un cuerpo de ideas importantes, salvo extracción de citas, ¿no? Digo, si vos tuviste oportunidad de investigar, de indagar por ahí, ¿qué tan qué tan profundo ves el peso científico de estos libertarios? Gracias, Víctor. No sé si alguien más. Ahí Eliana tiene el micrófono abierto, pero no sé si estará queriendo decir algo. Bien.
En relación a esto último que decía el compañero Víctor, ¿no? Sinceramente no he leído los documentos del libertarismo argentino. He leído sí y he escuchado bastante a Milei, pero no he leído sus escritos. Lo he leído en entrevistas. Eh, y sí, me he dedicado en su momento, allá por el 2021, cuando emergió, ahí me asusté bastante y me puse a ver videos de lo que él llamaba clases de economía, ¿no? Siempre él intentó dotar de cientificidad, ¿no? De argumentos técnicos, como que él fuera, ¿no? Desde un saber académico y no como justamente para diferenciarse de la política, ¿no? Incluso hoy justo hablaba con un compañero en relación al ataque permanente de Milei a las universidades. Y él me decía que hay como un rencor ahí en lo personal, ¿no? Porque él en definitiva nunca logró el reconocimiento académico, ¿no? Pero siempre lo está buscando. O sea, es como una paradoja que él tiene. Porque él vieron que firma como doctor en un libro que sale en España, pero nunca hizo su doctorado. Se presentaba dando clases de economía, pero que eran actos políticos, en definitiva. Eh, como decía recién Víctor, ¿no? Se mueve en una madeja de citas, pero no tiene una sola elaboración propia. Pero sinceramente, más allá de mi ley, no lo he leído y de hecho me debo leer al Laje, que es como la figura estrella que ellos tienen, ¿no? Como intelectual, y no lo he leído. Sinceramente, es un déficit que tengo. En algún momento tendré que leerlo. Creo que es muy importante leerlos. Creo que ese punto que vos destacás está muy bien. Leerlos, escucharlos, no subestimarlos, sobre todo en la medida en que han logrado lo que han logrado, que es ni más ni menos que ganar la presidencia de la nación y construir una figura de la nada en tan solo un par de años, ¿no? Por supuesto, uno ahí atrás ve sectores de poder, ve un montón de cosas, pero la apuesta a uno de los sectores de poder no era Milei, no era Milei. Era el PRO, era Bullrich, era otra cosa. Milei los sorprendió a ellos como nos sorprendió a nosotros, ¿no? Eh, entonces creo que hay que leerlos y hay que tratar de entender además por qué sobre todo sectores juveniles adhieren a esas ideas. Parece que está perdiendo rápidamente adhesión, pero bueno, eh, evidentemente hay sectores juveniles que adhieren a esas ideas, ver qué experiencia están haciendo en la vida, cómo están viviendo sus vidas, porque en buena medida las ideas se asientan sobre las condiciones sociales, ¿no? Entonces, evidentemente hay segmentos juveniles que están transitando la vida en soledad, que están transitando la vida desde el individualismo, que están transitando la vida desde la competencia y la guerra de todos contra todos. Entonces viene un tipo que te dice, esto es así, esto es la vida y esto tiene que ser de este modo, y bueno, calza mucho mejor. En cambio, donde hay tejido social, donde hay sentido de comunidad, eso está costando mucho más, ¿no? Y evidentemente tenemos una tarea de reconstrucción de tejido social, que es una tarea de primer orden, y que en cierta medida creo que se ha descuidado en gobiernos anteriores, ¿no? Donde muchas veces se intentó una inclusión mediante el consumo, una gestión de la política a través de la macroeconomía o de macro variables, y faltó el sentido de comunidad, ¿no? La idea de la comunidad organizada, la idea de un modelo de sociedad o de felicidad, diríamos, más que de sociedad, de felicidad que no esté necesariamente asociada al consumo, sino a otros valores, ¿no? Y esa discusión creo que es central en estos días que corren, porque nosotros no podemos hacer política hablando del pasado, no podemos. No podemos hacer política hablando de los años dorados del kirchnerismo, de la década ganada, etcétera. No podemos hacer política hablando de los años dorados del peronismo, porque si el kirchnerismo nos queda lejos, imagínense el peronismo para gran parte de la sociedad. Alguno me dirá, bueno, pero Milei está haciendo política hablando del siglo XIX. Está bien, es cierto, es cierto. Él propone toda una interpretación histórica que también tiene un valor, es interesante cómo él lo hace, ¿no? Cómo él introduce una teoría histórica muy sencilla, muy elemental, según la cual tuvimos una época dorada en Argentina, bien, regida por el liberalismo ortodoxo,
y que esa época dorada de la Argentina éramos una potencia, estábamos entre el PBI, como dice él, per cápita más alto del mundo, ¿no? El país dorado, no había derechos políticos, pero eso es secundario para él, recuérdenlo, no lo vas a correr con eso, no le importa a él. Vos se lo podés hacer notar, porque a la sociedad sí le importa el derecho al voto, pero a él no le va a importar, ¿no? Esto lean, por ejemplo, a Hans Hermann Hoppe, Dios, la democracia que falló, democracia, el Dios que falló, y Hoppe, que es uno de los referentes de Milei, Hoppe va a plantear entre democracia y mercado, me quedo con el mercado. La democracia, si sirve para que el mercado funcione, buenísimo. Y si no, chau democracia, ¿no? Es decir, el pensamiento libertario no está casado con la democracia, para nada, para nada. Entre mercado y democracia se quedan con mercado, ¿no? Por eso no hay contradicción, por ejemplo, entre asesorar al gobierno de Pinochet y ser neoliberal. Es decir, esto es una diferencia con un liberalismo más clásico, ¿no? De los derechos civiles y políticos, etcétera. Y él va a plantear esta teoría histórica muy básica y va a decir, bueno, cuando empezó a aparecer el Estado queriendo garantizar derechos, Argentina empezó un camino de empobrecimiento, ¿no? Y ese camino de empobrecimiento es el que ellos vienen a romper volviendo a ese esquema del siglo XIX. Sí, es cierto, trae discusión el pasado, lo trae de un modo novedoso, pero plantea una utopía muy clara. O sea, es un pasado dorado al cual él pretende volver con un horizonte muy claro, ¿no? Si yo elimino el Estado, si yo elimino esa casta parasitaria que te chupa la sangre mediante los impuestos, si yo garantizo una moneda fuerte mediante la dolarización, si yo logro todo esto, Argentina volverá a ser lo que era. Tiene un proyecto de país, nos gusta o no, es un proyecto de país, sencillo, fácil de entender, con elementos tomados de los pelos, pero elementos al fin de la historia que él los pone a jugar como confirmando su enfoque. Y sobre una base de descontento real, de una población que ve cómo sus hijos viven en peores condiciones que lo que vivieron ellos. Porque aprovechó su chance clara y un partido imposible. Bien, entonces creo que es preciso volver a plantear un proyecto en términos de utopía, ¿no? Es decir, no vamos a correr a Milei, no vamos a poder combatirlo política e ideológicamente, no vamos a poder presentarnos como alternativa solo desde un proyecto de gestión, desde una buena gestión que venga a ordenar, ¿no? O a recomponer lo que Milei ha hecho, ¿no? Me parece que tenemos que ser capaces de formular un proyecto de país. Ese es un poco el déficit que veo más grande, ¿no? Y por supuesto, ese proyecto de país asentará sobre una lectura histórica, todo lo demás, por supuesto, que será distinta de la de Milei. Eso le da una densidad, por supuesto, a toda propuesta. Pero no puede ser un proyecto que apunte a volver a, ¿no? Sino que creo que tenemos que tener una capacidad de plantearnos, ¿no? En la discusión, cara a cara, con esas ideas y sin ocultar lo que somos. Yo creo que ha habido un error ahí de intentar parecernos a ellos a medida que fuimos viendo que el amperímetro se corría a la derecha, empezamos a correr internamente a ver quién era más de derecha, ¿no? Más liberal. Y la sociedad optó por un liberal de verdad, ¿no? Entre un liberal maquillado y un liberal de verdad, optó por un liberal de verdad. Entonces, parece que Milei en eso es muy blanco sobre negro, ¿vieron? Esto es el capitalismo contra el comunismo, ¿no? ¡Plaf! Te pone la discusión ahí, ¿no? Ustedes que están con el Estado son todos populistas de izquierda. Lustó, Carrió, Larreta, Massa, Cristina, ¿no? Pero ofrece una interpretación muy clara, blanco-negro, alinea los campos y un elemento que también dijo el compañero por ahí, mesiánico, muy fuerte, ¿no? Que comulga, y esto el neoliberalismo siempre lo tuvo desde los años 80. Hay un trabajo fantástico de Franz Hinkelammert, Crítica de la razón utópica. Hinkelammert, uno de los maestros de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación. Franz Hinkelammert, que la analiza desde adentro el pensamiento neoliberal, analiza a Mises, a Hayek, a Friedman, años 80.
y él va a mostrar ahí ya el vínculo entre la teología protestante de la prosperidad y el neoliberalismo, ¿no? Y ya en Reagan él va a reconstruir la campaña presidencial y va a mostrar cómo él va utilizando elementos muy parecidos a los que usó Milei, ¿no? En aquellos años era la cuestión de la montaña, ¿no? La montaña como el camino a seguir, bueno, una serie de elementos teológicos. Y Milei los ha incorporado también, ¿no? Y creo que nosotros, además de una lectura de la historia y de una utopía, tenemos que también desarrollar nuestra propia teología política, ¿no? Es decir, cómo nosotros vamos a conectar con esos núcleos que están presentes en nuestra cultura y que tienen que ver también con lo teológico, ¿no? Yo siempre recuerdo esto, ¿no? El peronismo, por ejemplo, en su momento se inscribió absolutamente y claramente dentro de la tradición del cristianismo, ¿no? Y eso era un mensaje muy fuerte hacia una sociedad que en aquellos años, sobre todo, era profundamente cristiana y católica todavía, ¿no? Pero si ustedes ven los textos de Perón, él no habla de catolicismo, él habla de cristianismo. En las últimas décadas hemos tendido a quedar enganchados dentro de un esquema muy secularizado, ¿no? Y eso también nos ha quitado una potencia mesiánica del discurso teológico, ¿no? Piensen que incluso el discurso de la revolución en los años 70 era un discurso muy teológico, muy teológico, muy teológico, muy mesiánico. En cambio, en la derrota de los 90, del pensamiento único, el abandono de las perspectivas revolucionarias, el pensamiento crítico, o de izquierdas o progresista, tendió a secularizarse y a adoptar una mirada mucho más de gestión, ¿no? Mucho más posibilista. Y frente a la crisis que está atravesando Occidente, frente a a la situación que estamos atravesando como sociedades de incertidumbre, de inestabilidad, bueno, estas versiones moderadas, medio tibias, están tendiendo a perder espacio, ¿no? Y con esto conecto con el planteo de la derecha internacional. Lo que estamos viendo es un retorno de, yo no hablaría de discursos de odio, me parece que eso empobrece el análisis, desde mi punto de vista. No porque no existan, ¿eh? Y uno puede claramente identificar esos discursos, claramente. Pero me parece que falta un análisis más estructural. Lo que uno observa, o lo que yo observo por lo menos, es el retorno de discursos fuertes, ¿no? Es decir, la idea de que se acabó la modernidad líquida, se acabó el fin de los relatos, se acabó la posmodernidad, ¿no? Como época filosófica, ¿no? Es decir, la crisis de Occidente, que es la crisis de producto del ascenso de Asia, ya no es solo China, ahora es Asia, es China-India, ¿no? China, India, Rusia, todo lo que representa eh, Asia, ¿no? Eso está descolocando Occidente, está descolocando que está retrocediendo posiciones en el ámbito de la ciencia, retrocediendo posiciones en la lucha tecnológica, retrocediendo en materia económica, retrocediendo en su influencia internacional. Es decir, Occidente por primera vez se ve desplazado desde el nacimiento de la modernidad y desde el nacimiento del capitalismo del centro del mundo. Está siendo desplazado, todavía ocupa un lugar central, ¿no? Europa Occidental y Estados Unidos. Pero es indudable que hay un desplazamiento. Y esta crisis está provocando pujas de proyectos hacia adentro de todos los países occidentales muy claras, muy claras. Que es lo que en Estados Unidos se identifica como el proyecto globalista y el proyecto americanista, ¿no? Proyecto globalista, sobre todo encarnado por el Partido Demócrata, y el proyecto americanista, sobre todo encarnado por el Partido Republicano. Bien, y la figura estrella, Donald Trump. El globalismo sería lo residual de lo que surgió en los 90, 80 y 90, que es la idea de la globalización y la hegemonía cultural sobre el mundo, asentado además en un ejército global que es la OTAN y una red de bases militares por todo el mundo, es decir, un poder fuerte y una hegemonía cultural a nivel mundial, ¿no? Y también, por supuesto, una fuerte inversión en tecnología. Recuerden que Obama también tenía ese aspecto, ¿no? Para no quedar rezagados en la lucha tecnológica, pero creían en un proyecto de globalización. El americanismo que representa Trump
es la lectura crítica acerca del proceso de globalización y el intento de retornar a medidas proteccionistas en materia económica, asentado sobre un retorno a planteos conservadores en materia cultural. Eso es Trump, eso es el americanismo, ¿no? Por eso el lema, ¿no? America First, América primero. Bien, América para ellos es Estados Unidos, ¿no? Está claro. Los Estados Unidos primero. Y el intento de eh, arancelar los productos chinos, exigirle a empresas norteamericanas que retornen a Estados Unidos, favorecer el empleo de norteamericanos. Esto va a ir de la mano con lo que se llama la white supremacy, la supremacía blanca, es decir, tender a retornar dentro de un esquema conservador cultural a una idea de un Estados Unidos blanco, ya absolutamente inexistente, nunca existió, pero hoy Estados Unidos tiene 40, 50 millones de hispanos, más toda la población afroamericana. Entonces, para ellos, esto fue provocado por la globalización, esto fue provocado por el globalismo demócrata progresista, entonces hay que cerrar fronteras. Entonces, esta derecha va a articular un discurso anti-inmigración, ¿no? Cerremos las fronteras, volvamos a estados-naciones fuertes, volvamos a medidas proteccionistas, preservemos el empleo nuestro, volvamos a un desarrollo de tipo industrial. ¿Qué es todo esto de la economía del conocimiento? ¿Qué es todo esto? Nada, eso provocó una sociedad deslocalizada. Esto provocó un Estados Unidos en decadencia. Necesitamos volver a los fierros, ¿no? Esto va a ir de la mano con movimientos conservadores, ¿no? Uno puede ver en Estados Unidos, por ejemplo, una reacción fuertemente antifeminista dentro de la línea de Trump, con los que son las tradi wife, ¿no? La idea de volver a traditional wife, una mujer tradicional, ¿no? Que tiene que ver con ese modelo ideal que se proponen de una sociedad industrial, de una familia obrera, blanca, y un estado de bienestar, ¿no? Esta es una combinación de elementos. Ahí adentro luego tenés distintas vertientes, ¿no? Tenés, por supuesto, vertientes más supremacistas blancas, más peligrosas y violentas, que conectan con la tradición norteamericana del Ku Klux Klan y el racismo más duro, a vertientes que más bien tienden a un proteccionismo, a un norteamericanismo, a un realismo político, pero que no necesariamente tienen ese nivel de racismo y de violencia, ¿no? Hay como un combo ahí dentro. Sectores industriales, sectores obreros, que se han visto afectados por la deslocalización de la industria norteamericana y que ven en Trump la posibilidad de que vuelva esa industria, ¿no? Por eso el fenómeno que se ha dado también en Argentina, de que sectores académicos, universitarios, sectores de clases medias ilustradas, están con el Partido Demócrata, a las costas de Estados Unidos, ¿no? Están con el Partido Demócrata, sectores más progresistas, y los sectores del interior o sectores obreros de sectores industriales más golpeados, y el sector agrario, ¿no? Más conservador culturalmente, están con Trump. Por eso está tan dividido el mapa político norteamericano, ¿no? Fíjense, y acá hay un aspecto para mí muy importante en la discusión con los libertarios, que es el siguiente. Las recetas económicas de Trump no tienen nada que ver con las recetas económicas de Milei. Nada que ver. Hay un punto de contacto. ¿Cuál es ese punto de contacto? Un antiprogresismo, ¿no? Un conservadurismo, diríamos. Pero fuera de ese punto de contacto, en materia económica, no tiene nada que ver. Trump es un tipo que arancela, ¿no? Que tiene políticas industriales, que quiere un Estado fuerte, que tiene un nacionalismo, mientras que el pensamiento libertario no tiene un nacionalismo. En la doctrina libertaria per se no concibe la idea de un nacionalismo, ¿no? Acá está lo paradójico, y siempre por eso es muy importante distinguir los fenómenos de los países centrales respecto a los países periféricos. Siempre hay que distinguir esos fenómenos. El mismo fenómeno en un país o en el otro puede tener un aspecto u otro, ¿no? Siempre esto es así. Entonces, a Trump le conviene un Milei en Argentina,
Porque al proyecto americanista le conviene un país en la periferia que abra sus fronteras, que entregue sus recursos gratuitamente, a muy bajo costo. ¿Para qué? Para alimentar la industria automotriz eléctrica de Tesla en Estados Unidos. Entonces le conviene tener acceso al litio barato. Por supuesto que sí. Y hay otro elemento que juega, creo yo, puntualmente en Milei, eh, no se lo adjudicaría a todos los libertarios, sencillamente porque lo ignoro, pero en Milei es muy claro, que pareciera hasta que Milei es un nacionalista de los Estados Unidos, ¿no? O sea, Milei no es un nacionalista, o sea, es tal su amor y su admiración por los Estados Unidos, esto es dicho por él, es evidente en toda su práctica, no hay que deducirlo de ningún texto ni de ninguna acción, simplemente lo dice, lo hace, lo manifiesta, ama a los Estados Unidos, es su modelo, que prácticamente es casi un promotor del nacionalismo norteamericano, ¿no? Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Imagínense un Trump que fuera promotor del nacionalismo argentino. O sea, no podemos ni pensarlo, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí impresionante y notable que hay que explotar también. Porque te pone en un lugar complicado, ¿no? Porque efectivamente hay aspectos de la política económica de estos sectores americanistas que son más parecidos a lo que podemos llevar nosotros adelante. Y lo mismo te pasa con la derecha europea. La derecha europea tiene, estamos hablando por ejemplo de Alternativa por Alemania, ¿no? O de Víctor Orbán en Hungría, o de Le Pen en Francia, o de Salvini en Italia, o de Vox en España. Cada uno de esos procesos tiene sus matices. Ninguno es libertario a la Milei, ninguno. Ya les digo. Ninguno quiere la destrucción de sus estados, ninguno. El punto en contacto con Milei tiene que ver con que Milei articula un discurso muy fuertemente capitalista, de libre mercado, en eso sí están de acuerdo, son liberales, y un discurso profundamente reaccionario en materia cultural, ¿no? Muy conservador. Y ahí está el punto de contacto. En esto son todos conservadores. Pero uno ve, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría y tenés un nacionalismo muy duro, que en muchos puntos a mí me encantaría tenerlo en Argentina. O sea, Orbán es un tipo que está haciendo lo que hace por Hungría. Es decir, no tiene otro proyecto que una Hungría grande. O sea, hay un nacionalismo ahí que es muy interesante, que los vuelve antiglobalistas, anti-OTAN, que les da independencia política, y que conectan con esta derecha internacional en el rechazo a la globalización, en el rechazo, en este caso, al progresismo, porque Orbán es un tipo conservador, se asienta sobre un proyecto cristiano muy conservador, ¿no? Dios, patria, familia, en el sentido más clásico del término. Pero Orbán también tiene un planteo de relación con la comunidad, que es muy parecido en cierto sentido a Perón, ¿no? Al primer Perón. O sea, que es un fenómeno que podría estar en diálogo con un fenómeno argentino, popular. Podría estarlo, ¿no? Yo no lo pondría en la misma bolsa que Milei. O el fenómeno de alternativa por Alemania, que también es muy complejo. Porque vos tenés, al igual que tenés en Francia, un componente fuertemente anti-inmigratorio, que es el componente más jodido de estos proyectos, porque es anti-inmigratorio, en el caso de Francia en particular, además es anti-musulmán, y la presencia musulmana en Francia es muy grande, y estos tipos articulan un discurso que es fuertemente peligroso, es muy peligroso. En Alemania, ese componente musulmán no es tan grande, hay un componente más bien de migración de distintos orígenes, pero sobre todo de refugiados sirios, pero no es tan fuerte el componente antimusulmán, es más bien antiinmigratorio en general, la inmigración vista como lo que pone en riesgo el trabajo alemán, desde ese punto de vista, mientras que Le Pen en Francia es mucho más antimusulmán porque esto pone en riesgo la cultura francesa, es mucho más peligroso, es mucho más peligroso, ¿no? Como que Francia somos nosotros, los blancos, los que hablamos un francés correcto, los árabes están contaminando Francia. Ese discurso es muy peligroso. Por eso Francia está en una posición muy difícil, muy delicada. Alemania tiene un componente antiinmigratorio, desde el punto de vista de los inmigrantes me sacan el trabajo, pero no está tan claro ahí una xenofobia hacia un sector en particular. Y lo que tiene Alternativa por Alemania es un discurso muy anti-norteamericano.
que lo hace muy llamativo y muy disruptivo en el contexto europeo. Ellos están cuestionando, por ejemplo, el apoyo de Europa a Ucrania en la guerra. Ellos están cuestionando el seguidismo a los Estados Unidos. Quieren que Alemania vuelva a tener un proyecto europeísta que les permita entrar a discutir con China y con Estados Unidos de igual a igual. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Milei? Nada, nada. O sea, si algo Milei no quiere es romper con Estados Unidos. Y alternativa por Alemania, entre de los elementos de su plataforma de política exterior, está, por ejemplo, sacar las bases norteamericanas de Alemania, que están desde la Segunda Guerra Mundial, que son de las bases más grandes de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Entonces, es una política de emancipación respecto a Estados Unidos. Entonces, yo con esto tendría cuidado a la hora de hablar de nuevas derechas, mimetizando fenómenos que son muy distintos, que en general tienen un componente antiglobalista en el aspecto que el globalismo tenía de progresista. Básicamente lo que se conoce ahora como la agenda woke, ¿vieron? La agenda de derechos LGBT, básicamente eso. O sea, lo que más les irrita es eso, ¿no? La agenda de recibir inmigrantes, en el caso de Europa esto es un tema para ellos muy, muy central en la discusión, ¿bien? La agenda de debilitamiento del Estado, está en el globalismo. Pero fíjense, ese elemento, por ejemplo, para Milei sería debilitamiento del Estado, Milei diría sí, y sin embargo ellos allá dicen no, ¿no? Por eso es muy complejo. Y después tenemos el fenómeno Vox España, que también es distinto, porque Vox en España hereda la tradición falangista y franquista. Entonces es distinto el fenómeno español. Es un fenómeno de corte netamente monárquico, que en España tiene una profunda tradición y un anclaje en regiones de España muy profundo, que básicamente lo que lo unifica con Milei es el rechazo a la agenda progresista, ¿no? Entonces tenemos un panorama bastante heterogéneo, es bastante heterogéneo. Y para responder lo que decía Fermín en relación con bibliografía, mira, yo estos temas los doy en mi clase de Introducción a la Filosofía, así que tengo bibliografía para pasarte. Hay un texto muy sencillo que no, yo doy a alumno de primer año, ¿no? Que es un texto de Hobsbawm, donde él explica muy bien las corrientes del siglo XIX, teóricas, que se llama, si no me equivoco, Ideología Secular. Es un capítulo. Y ahí tenés muy bien descrito por Hobsbawm el liberalismo, el utilitarismo. Creo que también desarrolla conservadurismo, que aparece en esa época como reacción a la Revolución Francesa, ¿no? Burke, compañía. Y en el mismo capítulo desarrolla socialismo y anarquismo, ¿no? Las ideologías del proletariado. Yo doy ese texto en clase y funciona bien para un primer acercamiento al tema, ¿no? Lógico. Sobre teoría neoclásica, en verdad, sobre todo el pensamiento liberal, tenés toneladas de libros, ¿eh? Porque es el pensamiento dominante, es el pensamiento propio de la burguesía y del capitalismo. Entonces tenés toneladas de libros, toneladas de videos. No te va a costar mucho conseguir nada de eso, ¿no? Desde un punto de vista crítico, yo te recomiendo, por ejemplo, Hinkelambert. Hinkelambert, ¿no? Con H. Hinkel con K. Hinkel Amert con doble M. Franz Hinkelambert, que era un alemán que se vino a América Latina en los 60, estuvo en Chile con Allende y después termina en Costa Rica, donde vivió el resto de su vida. Una persona muy influyente sobre Enrique Dussel. O sea, es una figura muy importante del pensamiento latinoamericano. Franz Hinkelambert. Él es quien, desde un punto de vista crítico, me parece que analizó más a fondo la estructura, el andamiaje del pensamiento neoliberal. Después tenés los textos clásicos, más de divulgación, de Naomi Klein, bueno, está muy bien, pero a nivel, si a vos te interesa la discusión teórica desde adentro, Hinkelambert creo que está muy bien, está muy bien. Además él tiene una formación en economía muy fuerte, él es economista, si no me equivoco. Creo que fue sacerdote, no estoy seguro, pero sin dudas tiene una formación de economista que es muy sólida, ¿no? Eh, Él murió hace no mucho, hace unos pocos años que falleció.
ahí tenés como un primer andamiaje, ¿no? Y sobre los libertarios, bueno, han salido en los últimos años algunos libros eh, que yo no los he leído. Tengo entendido que sacó algo Pablo Semán, que no lo leí todavía. Stefanoni ha sacado algo sobre las nuevas derechas, que tampoco lo leí. Pero bueno, te recomiendo lo que sé que está circulando eh, sobre estos autores. Yo lo que he estudiado, lo he estudiado desde artículos de internet y de lecturas mías. Algunos de estos procesos de la derecha los estoy siguiendo, me interesan particularmente. Leo algunos discursos de Víctor Orbán en Hungría, leo cosas de Alternativa por Alemania. em, Hay una nueva izquierda en Alemania que es muy interesante, Wagener, Sarah Wagener, que es una izquierda conservadora. Así la titulan, a mí no me gusta titularlo así, ¿no? Sería una izquierda no progresista, por decirle de alguna manera. Más bien lo que hace Sarah Wagener, que le está yendo bien, que es interesante, que es recuperar un planteo de izquierda radical, radical, y dejar de lado la agenda más progresista de las libertades individuales y los derechos individuales. Ese es un poco el planteo de Sarah Wagener. Y yo creo que es un planteo interesante. Desde mi punto de vista es interesante. Me Hay una parece que experiencia piensa. Sí. similar en España, la del Frente Obrero. Ah, no No lo sé si conozco. la conoces, pero bueno, es una No. experiencia que me parece que es un poquito más conservadora porque el discurso se centra en el anti-islamismo. Tiene un discurso fuertemente anti-islamista y se concentra más en el problema de la inmigración, en cómo afecta en teoría el problema de la inmigración en la clase obrera. Es hoxhaísta, o sea, tiene una ideología bastante particular, pero está creciendo en España, no sé qué Mirá tanto, vos, ¿no? no, lo voy a buscar, no, no lo conocía. Gracias por el dato. No lo conocía. Nosotros no tenemos que importarnos. A ver, la agenda progresista nos trajo problemas que no eran problemas nuestros. Esto es así. Que nos metió un montón de discusiones que no estaban en nuestra discusión. Ahora, no traigamos de la agenda de la derecha problemas que no son nuestros. Nosotros no tenemos un problema de anti-inmigración en Argentina. Es mínimo, hay un mínimo run run con eso, de la cosa contra el boliviano, contra el peruano o contra el estudiante ahora que viene a las universidades. Pero la verdad es que no tiene, a nivel internacional, es mínimo. Entonces no nos traigamos una agenda de problemas que no es nuestra, ¿no? Yo creo que eso, de estas experiencias de las derechas que están surgiendo o de las izquierdas que están surgiendo, me parece que es lo más complicado de trasladar y lo que no nos interesa además trasladar y lo que tenemos que cuestionar, lo que tenemos que cuestionar. Pero sí creo que hay un retorno hacia planteos más radicales. Eso lo estoy viendo. Eh, Me da la sensación y veo también que hay una reemergencia del nacionalismo en el mundo. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando India hace un tiempo, ¿no? Y cuando me pongo a estudiar un proceso, me pongo a ver películas de ese país y trato de hacer un estudio más o menos, no completo, porque son, imagínense, la realidad de India, son 1.300 millones de habitantes, 3.000 años más o menos de civilización, o sea que es muy difícil en poco tiempo, pero tener un pantallazo y una opinión propia sobre lo que está pasando, ¿no? Y uno ve India y realmente el nacionalismo hindú es impresionante, impresionante. Y tiene un componente teológico, histórico. Vos ves eso y decís, claro, no, India va camino a ser potencia mundial, no hay dudas de esto, pero no hay dudas. Ya prepárense, porque India viene con todo. Vos ves el cine indio y tienen completamente alineado un discurso de autoestima nacional, de nacionalismo muy fuerte. Bien. Eh, China lo mismo, es decir, te pones a estudiar China y dices, "Ah, esto es impresionante, es impresionante". Y lo que está pasando en Occidente con la crisis de la globalización y del globalismo es que están reemergiendo los nacionalismos. Por eso lo grave del momento que atraviesa Argentina. Es extremadamente grave, porque estamos yendo a contramano de todo. Estamos yendo a contramano de todo, ¿no? Y yo diría América, América del Sur, por lo menos, no sé si América Latina. América del Sur, por lo menos, en un sentido desnacionalizador cuando el mundo está avanzando hacia el nacionalismo, ¿no? Esto ya pasó en otras crisis de transición de potencias, ¿no? Pasó cuando el Imperio Británico empezó a decaer, empezó la puja entre potencias, a ver quién ocupaba su lugar, Alemania,
Estados Unidos, Rusia, y terminó quedando como quedó el mundo, ¿no? Bipolar, y ahí se empezó ya a plantear un nuevo esquema geopolítico distinto, ¿no? Pero cerrando esa crisis de transición. Pero en el contexto de entreguerras, los nacionalismos entran en auge, ¿no? Todavía estamos en un contexto parecido. Hay una crisis de transición, hay un caos global en el sentido de que no hay un hegemón que ordene, se están abriendo múltiples frentes de conflicto. Fíjense lo que está pasando en África, en el Sahel. Es muy interesante lo de África. Bien, hay todo un proceso de nacionalismos populares en África impresionante en el Sahel. Burkina Faso, Níger y un tercer país que se me fue de la cabeza. Son tres, y Mali, que están haciendo un proceso de unidad entre los tres países, se llama AES. Es impresionante. Entonces, mientras está pasando esto, nosotros estamos totalmente fuera de foco, aunque estoy viendo a nivel de las juventudes, incluso a nivel de las juventudes libertarias, un resurgimiento del nacionalismo. Solo que en las juventudes libertarias se expresa más la beta conservadora y desde ahí engancharon con Milei, ¿no? Pero nosotros tenemos que disputar el sentido de ese nacionalismo. Tenemos que construir un nacionalismo popular, ¿no? Que el nacionalismo popular nunca fue excluyente de ninguna minoría, ¿no? Jamás, ni de ningún problema, ni de ninguna agenda. Siempre fue un proyecto inclusivo, popular, amplio, siempre, pero con una agenda de mayorías. Entonces yo veo que ese es el camino que se empieza a abrir y lo veo en jóvenes, lo estoy viendo, que hay un retorno en ese sentido. Está Inés ahí, ¿eh? Pido la palabra. Sí, estoy acá con compañía. Te quería preguntar qué nos puedes decir, igual ya se nos termina el tiempo y seguramente es larga la respuesta, pero de Bukele y si de India lo conoces a Vijay Prayad. Sí, sí, muy piola. Una vez tuve de traductor de él. Acá algunas charlas dimos y lo tuve que traducir. Además de que personalmente es una persona muy agradable, parece un tipo interesante. A ver, viene del comunismo, ¿no? O sea, hay un elemento ahí. Cuando uno empieza a estudiar Asia, se da cuenta que muchos cuentos que nos comimos en Occidente, en Oriente no pasaron. Por ejemplo, el fin del marxismo o del comunismo. En Oriente hubo países que continuaron. Esto es impresionante. Nosotros nos comimos la curva de que se había acabado todo eso. Y claro, vos ves ahora a Sri Lanka, gana un partido marxista, ¿no? Y los ves desfilar con las caras de Marx, de Lenin, y sí, ¿qué es esto, no? Parece un revival de los años, ¿no? 50. Y bueno, y tenés China con toda su complejidad, que merece una charla aparte, pero que tiene un componente todavía, por ejemplo, de formación comunista, de reivindicación de eso. Hace poco estuvo un colega varios meses allá y volví y me decía, mirá, las sociedades de jubilados se juntan en la plaza y cantan la Internacional Comunista. Me decía, yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, es una mezcla muy rara lo de China y también de vuelta un país de 1.300 millones de habitantes, muy complejo. Y en el caso de India, tenés, por ejemplo, una región de India que está dominada por la guerrilla maoísta. Es decir, cosas que uno no ni se imagina, o lo que pasó en Nepal. Y todo el sur de India lo gobierna el comunismo hace 50 años. El estado de Kerala, que es un estado, estamos hablando, cada estado en India puede tener 100 millones de personas, ¿no? O sea, todo es otra escala. Y lo maneja el PC de India y gobierna en Kerala, ¿no? Entonces Vijay, que es un autor muy lúcido, muy interesante, es un marxista, diríamos, del tercer mundo, que dirige el Instituto Tricontinental, me parece un tipo interesante, me parece un tipo interesante. Eh, Sé que ha andado por Argentina varias veces y lo valoro mucho, le tengo mucho aprecio. ¿Y qué otra pregunta hiciste, perdón? De Bukele, Ah, Bukele. Mira, no lo tengo estudiado. Sinceramente no lo tengo estudiado. No voy a caer en condenarlo fácilmente. Se darán cuenta por mi enfoque. Me parece que hay que prestar atención qué está pasando ahí. Creo que no hay que comprar paquetes, ni en un sentido ni en el otro. O sea, no creer que son héroes a lo, ¿no? Mayormente reivindicados por gente facha, que los ve como héroes. No creo que sean héroes. Pero tampoco caer en la posición progre fácil de condenarlos eh, ¿no? Por una foto o por una faceta de su política, ¿no? Me parece que hay que ver lo que sirva de eso
y tratar de ubicarse en las coordenadas de un país, ¿no? Me parece que El Salvador es un país que eh, está atravesado por una problemática muy, muy compleja de crimen organizado, de violencia social a niveles que nosotros no podemos ni pensar. Y el tipo lo resolvió con una crueldad evidentemente alta. No tengo el detalle, ¿eh? Estoy hablando de los pantallazos que tengo de haber leído en los medios algunas noticias, nada más. Y que evidentemente la sociedad apoyó eso masivamente, por lo que se ve en resultados electorales. Ahora, el tipo no parece que fuera un títere de los yanquis tampoco, parece que es un tipo que está buscando el desarrollo de El Salvador y tiene una puerta abierta con los chinos, tiene una puerta abierta hacia todos lados, ¿no? Yo tengo una posición pragmática en relaciones internacionales. Yo no creo que haya que alinearse. Me parece que la posición tiene que ser siempre la tercera posición, que es la posición de la autonomía y la soberanía nacional. Salvo, sí creo que tenemos que tener un planteo estratégico de unidad continental, unidad latinoamericana, ¿no? Pero fuera de ese planteo, vos tenés que tener relaciones con todos los sectores. Fíjense Chávez, ¿no? Chávez tenía vínculo con todos. Y dentro de esos vínculos vos tenés tus vínculos estratégicos, donde crees que podés avanzar, pero no creo que haya que tener tampoco un anti-norteamericanismo gratuito, innecesario, abriendo un conflicto antes de tiempo. No tiene sentido, ¿no? Porque vos tenés una serie de intereses cruzados con los Estados Unidos. Entonces, reivindiquemos nuestra tradición, que es la mejor tradición de la autonomía y la soberanía nacional. Y desde ese punto, fíjense Cuba también, ¿no? Que siempre tuvo vínculo con gente que uno de acá podía condenar, pero sí que sin embargo, bueno, hay un respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, no lo tengo estudiado. Tampoco me sale fácil posicionarme sobre el proceso de otros países. Me parece que hay que tener mucho cuidado. Y, y bueno, eso, no lo tengo estudiado fino. No caería ni en condenarlo ni en alabarlo así fácilmente, ¿no? Parece que hay que tener cuidado con eso. Eh, no sé, ahora, por ejemplo, el crecimiento del narco en Argentina es una realidad, ¿no? Es una realidad. Te lo están contando los compañeros de los movimientos que están en los barrios. Yo tengo mucho vínculo con el MTE, me lo cuentan, es muy grave el panorama. Hay grupos narcos que son muy pesados, que están actuando con un nivel de violencia que en otras épocas asociábamos con Centroamérica, y están pasando en Argentina. Gente colgada de un poste de luz, eh, sicariato, asesinato de menores, o sea, cosas que no salen en los medios y ya están sucediendo. Y la verdad que, viste, no son cosas que vos vas a resolver con un planteo de mediano plazo de inclusión social, ¿viste? O sea, a esa gente, si no le metés palo y a la bolsa, es muy difícil de controlarlo. Es muy difícil. Entonces, son cosas que son realidades, ¿no? Es el crimen organizado. Hoy en Argentina tenemos prácticamente un desembarco del cartel narco más grande de Brasil, que es el PCC, ¿no? Que está controlando todo el desarrollo de pequeños carteles en Argentina. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Te vas a ir con un planteo de que metiendo una escuela en el barrio lo vas a resolver? ¿Metiendo un comedor con mejor comida lo vas a resolver? Es decir, es un cáncer en la sociedad el narco, es un cáncer. Entonces, en El Salvador tenías un problema de maras que era de una violencia y una profundidad que es muy sencillo hablar, ¿no? Desde el lugar de la comodidad de uno. Eh, no sé, son temas muy complejos. Sí, me digo que todos los temas que salieron dan para hacer 75 Zooms, Dan para totalmente. Bueno, muchas gracias por las respuestas. pero estuvo excelente. Yo creo que si no hay más preguntas eh, y vos no querés decir nada más, Santiago, podríamos ir dejando. Por acá estuvo genial, no sé, a mí me recibió un montón. Tu relato y tu construcción narrativa también es buena, así que estuvo muy bueno escucharte y creo que las preguntas también sirvieron un montón. Eh, Así que bueno, esto decía yo, queda grabado eh, y que siempre alguien se prende a mirarlo, a escuchar. Así que, Bueno, bueno, no sé, Santiago, si quieres agregar algo. no, solamente agradecerles una vez más.
y les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Santiago Liaudat, donde esta charla será publicada y otras charlas que he dado sobre los debates del movimiento nacional, sobre ciencia y tecnología, geopolítica, ahí las pueden encontrar. Y también les invito a suscribirse al podcast Ideas en Jaque, donde semana a semana vamos analizando distintos temas. Como decía la compañera Violeta, ya estamos en 114 columnas, así que ha sido un trabajo importante el que hemos volcado ahí. Bueno, muchas gracias y bueno, que se repita. Seguiremos en contacto. Bueno, gracias, Santiago. Nosotros estamos en el camino del podcast, así que algún día te volveremos a escribir para tus tips. Eh, Así que bueno, gracias. Y gracias a todos por venir. Y bueno, nos vemos en el seminario, porque tenemos seminario. Gracias a ustedes, Violes, un saludo, un abrazo gigante. Adiós, Gracias. gracias, Bueno, chao, chao. abrazo. Excelente. Adiós.